La semana pasada seguramente habrá marcado un antes y un después en la vida de miles y miles de personas en la República Argentina, fundamentalmente en muchos barrios porteños y en la ciudad de La Plata, donde América Noticias, codo a codo con la gente, tuvo la posibilidad primero de recorrer todo el daño que generó esta lluvia que atacó estos 400 milímetros que en tan pocas horas, podemos decir, atacaron la ciudad de La Plata y la devastaron. Posteriormente surgió algo que nos conmovió a todos, que fue la solidaridad de la gente en medio de un verdadero desastre, que tuvimos la posibilidad de estar allí, de llegar, que realmente era muy difícil hacerlo fundamentalmente a los lugares de refugiados. Pudimos darnos cuenta de las necesidades que tiene muchísima gente que sabía que a lo mejor esto era una crónica anunciada, pero ni siquiera para la propia meteorología esto estaba ponderado, de que pudiera llover tanto y que las casas enteras fueran arrasadas por la corriente. A partir de lo cual hablábamos de algo que se llama el estrés postraumático, el hecho de tener que volver a casa, las víctimas fatales, que casi suman 60, porque todavía se cree que las tareas de rastrillaje podrían dar con más cuerpos en lugares a los que todavía no se pudo explorar con más rigurosidad. Pero, sin embargo, hay dos puntales que hicieron que este fin de semana nosotros tuviésemos la posibilidad de ponderar. Uno de ellos, el hecho de la ayuda de los vecinos fundamentalmente, la ayuda de la gente que no lo perdió todo, pero que sin embargo no deja de mirar para los costados y acordarse de que hay muchos que sí lo perdieron. Decíamos hace algunos días que daba mucha pena, mucha tristeza ver fotos, álbumes de fotos, videos, la vida misma del pasado de muchas familias que tenían allí seguramente momentos agradabilísimos y que eran la contracara de las inundaciones que estaban sufriendo. A ver, el mal que afecta a muchos damnificados es el miedo que vuelva a caer otra tormenta, lo que se denomina la brontofobia. Antes de hablar con Bernardo Stamateas de cómo hacer para poder escaparle a esto o si existe la posibilidad de tratarlo, vamos a ver este informe. Sí, empezó a llover. ¿Qué pasa cuando volvés a escuchar y sentir la lluvia? Y mira, es complicado, es la sensación también de ir, viste, mientras nos iban salvando a nosotras, la gente desde las ventanas que pedían ayuda. Esta vecina de Tolosa revive lo que pasó a cada instante. La huella de lo experimentado dejó su impronta en el ánimo. Un mismo temor envuelve a muchos. El miedo a otro temporal. La persona reacciona con básicamente un desborde de ansiedad y tiene sensación de morirse y un profundo miedo a que se repita nuevamente la situación que fue una situación de un gran impacto emocional en el pasado. Los expertos la denominan brontofobia. Se trata de un trastorno que se desata cuando la persona atraviesa con ansiedad extrema una tormenta fuerte. La sensación está latente y reaparece ante rayos y truenos. Según los expertos, se manifiesta en ansiedad, irritabilidad, sensación de culpa, miedo a lo desconocido y una inseguridad desbordada. El miedo aparece frente a un peligro, distinto cuando ya persiste en el tiempo, cuando ya pasan 2 meses después de la situación traumática y persisten los síntomas, entonces buscar ayuda profesional. Según la Organización Mundial de la Salud, en una situación de desastre, por cada víctima hay entre 5 y 10 afectados en su salud mental. El síntoma fóbico o el trastorno de ansiedad se potencia cuando evitamos lo que tememos. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, potenciar la red afectiva, volver a conectar con los demás. Nos curamos estando juntos. Bueno, y allí está la pregunta, ¿no? Cómo uno supera los miedos, cómo se sigue. Bernardo Stamateas está con nosotros. ¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bueno, a ver, empecemos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es el duelo?
qué tipos de duelo existen. Hay muchas familias que han perdido seres queridos. Tal cual. El duelo es un proceso normal, es un proceso activo de adaptación frente a una pérdida. Y decimos es un proceso activo porque es un camino que uno va haciendo activamente. Y a veces ese duelo, ese proceso normal, sabemos que la muerte termina con la vida, pero nunca con una relación, la transforma. La persona que se fue ya no está más fuera, pero sigue dentro de nuestro corazón. Y a veces ese proceso de duelo, Guillermo, se complica. Y entonces aparece lo que llamamos la anulación del duelo. ¿Viste esa gente que dice, yo tengo que ser fuerte, no tengo que llorar, sí, si yo me caigo, se caen todos? ¿Eso es anularse, Bernardo? Exactamente. Son personas que entienden, especialmente varones, que creen que expresar las emociones es una señal de debilidad. Claro. Entonces no expresan las emociones y reprimen ese proceso. Y en el otro extremo tenemos el duelo complicado, que es la intensificación. Es la persona que pasa el tiempo y esos síntomas de bronca, de culpa, de miedo, de tristeza se van profundizando, y a medida que pasan los años la persona puede caer en una depresión o desembocar en una depresión. Ahora, seguramente, Bernardo, no hay un tiempo promedio para un duelo, ¿no? No hay un tiempo. Cuando algo pasa tan repentinamente como ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, y de un momento para el otro perdiste todo. Exacto, el dolor tiene un ciclo. ¿Cuánto dura ese ciclo que hay que gastar? No lo sabemos. Algunos dicen 1 año, 2 años, pero eso es muy relativo porque depende, Guillermo, del vínculo, depende. No es lo mismo perder un papá o una mamá con 80 años que perder un hijo en un accidente. Aunque el dolor siempre duele, el proceso de duelo tiene que estar. Depende del tipo de vínculo, depende de cómo fue la muerte, es decir, que no hay un tiempo establecido. De la misma manera que no hay una manera única de hacer el duelo. Viste que hay gente que dice, bueno, pero no llora, tiene que llorar necesariamente. Cada duelo es único, cada proceso es individual y hay muchos estilos para expresar ese proceso llamado dolor o duelo. Ahora, vos hablabas recién de la brontofobia, y hay mucha gente que está o que se siente como con la espada de Damocles, ¿no?, sobre su cabeza, sobre que esto se puede volver a repetir. Si pasó una vez, ¿por qué no puede ocurrir una segunda vez? Fundamentalmente por el cambio climático del que hoy habla toda la gente, y no se puede vivir así en el día a día. Exactamente, la ansiedad es una reacción normal, todos tenemos ansiedad. El punto está, ¿qué significado le vamos a dar a la ansiedad? ¿Qué significado le voy a dar a la situación? Fíjate que en el tema de los duelos, por ejemplo, hay gente que le da un significado negativo. Por ejemplo, esos amigos, no sé si les ha pasado, amigos con una buena intención o familiares que dicen, bueno, distráete, pensá en otra cosa. Es justamente lo que no hay que hacer, porque son los recuerdos lo que nos sanan. El poder tener en el álbum del corazón esos recuerdos. Otra gente que te dice no llores, tenés que ser fuerte. Otra gente que te dice reemplazalo, especialmente cuando hay pérdida de un animalito. Bueno, hay muchos peces en el mar, los reemplazamos y ahí viene el duelo que se complica. Por eso, permitirnos el dolor, gastarlo, expresarlo. Y especialmente, vos sabés que en psicología distinguimos dolor de sufrimiento. El dolor es normal, universal, pero el sufrimiento es cuando nos quedaron cosas guardadas, nos quedaron esas palabras sin decir. No sé si te ha pasado, viste que a veces uno piensa algo lindo de alguien y no se lo dice. Sí, claro. Y uno dice, ¿por qué no se lo dije? Esas cosas guardadas, lo que llamamos en psicología declaraciones emocionales importantes. Cuando alguien fallece, se va de esta vida, ¿qué cosas nos quedaron sin decir? Por eso se recomienda la terapia narrativa, poder escribir una carta, armar un álbum de recuerdos, historizar esa pérdida dentro de nuestra propia historia. Qué bueno lo que decís. Gracias, Bernardo, por enseñarnos a vivir fundamentalmente en estas épocas en que ocurren estos hechos, que es como que nos ponen un punto de inflexión, un hito en nuestra vida, en situaciones límites. Cómo soportar los miedos después de esto que vivieron fundamentalmente los platenses, ¿no?